Hola, si quieren empezar de una vez. Y al final a ver si les puedo compartir mi pantalla, si es que no quedó claro con algunos casos o si para ver algunos otros videos. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son pues tres procedimientos quirúrgicos. El primero que vamos a abordar va a ser evisceración, enucleación y exanteración. Nuestra tutora del día de hoy, la doctora Abril Manríquez, y su servidor ponente, el doctor Adrián Arriero. Bueno, para empezar, con un poquito de historia, saber dónde estamos parados y cómo fue que comenzó y que se empezó este tipo de cirugías. Debemos de saber que no son procedimientos quirúrgicos nuevos. El primer procedimiento quirúrgico está descrito en 1583, en donde en este año se describió por primera vez una extirpación de un ojo. Pues la intervención fue realizada con muchas carencias, fue realizada sin anestesia y pues la forma en la que se retiró el globo ocular pues realmente fue como muy salvaje, ya que la describen que se hizo con una gran aguja enhebrada, con un hilo de seda a través del globo ocular, se traccionó fuertemente hacia adelante, se seccionaron todas las adherencias del ojo y hacia sus tejidos vecinos con una cuchara cortante. Mientras tanto, había un ayudante que prácticamente estaba irrigando agua fría en la cavidad con el fin de controlar la hemorragia. En realidad, pues es un procedimiento que, como se los platico, fue bastante salvaje. Sin embargo, pues el objetivo, pues se cumplió. Sin embargo, desde 1583 hasta 1900 hasta 1888, hubo varios cambios, varias modificaciones en estas técnicas donde varios médicos se involucraron y hacían un cambio, hacían otro, pero quien hizo el parteaguas para marcar un antes y un después fue este médico Mulls, quien describe una cirugía de visceración ocular. Era un oftalmólogo inglés en donde realiza, o más bien para evitar la retracción del tejido orbitario, él crea una técnica donde incluye separar la conjuntiva hasta el ecuador, extirpando la córnea. Realiza un curetaje del contenido ocular hasta la papila y la realización de dos cortes en forma de triángulo de la esclerótica para facilitar el cierre de la misma. Este médico cree que los mejores resultados se obtenían cuando la esclerótica se suturaba verticalmente y la conjuntiva lo hacía horizontal. Es el primero en usar un implante orbitario. Al introducir lo describían como una bola hueca de cristal con una medida aproximada de entre 11 y 13 milímetros de diámetro, esto en la cavidad escleral, ¿vale? Sin embargo, en el año de 1579 había las descripciones de las primeras prótesis o un ojo artificial para sustituir un ojo que se había perdido ya sea por un accidente o por cualquier tipo de trauma. Esta la describen que fue realizada por Ambroisi Per en 1579. Estas prótesis oculares tenían la forma más ni menos como de una cascarilla, al igual a las o parecidas a las actuales. Sin embargo, estas estaban pues fabricadas de metal. Con la superficie eran pintadas para darle una apariencia más similar al ojito que se había perdido o al ojito contralateral. Sin embargo, describen a la historia como los artesanos de Venecia de esa misma época habían encontrado la manera de fabricar prótesis oculares de cristal. Estas ya no eran de metal, ya eran de cristal, aunque dicha práctica pues se había como guardado para solo estos lugares, ya que lo veían como una manera de éxito, ¿no? Sin embargo, pues hasta principios del siglo XIX se fue desarrollando, se fue mejorando una técnica de fabricación de ojos de cristal.
y quien da más importancia o una diferencia en cuanto a este tipo de prótesis es un alemán que desarrolló un ojo artificial para muñecas, lo había hecho para muñecas, sin embargo, fue tanta la similitud que se empezó a aplicar para las prótesis oculares. Y bueno, también mencionaba parte de la historia que lo que ahora conocemos, el material de las prótesis de metilmetacrilato se desarrolló hasta el siglo XX. Y esta es la imagen de las primeras prótesis oculares que se hicieron y es gracias a este personaje es que se fueron desarrollando hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Bueno, vamos a continuar. Se ha creído que el tamaño del globo ocular normalmente era de unos 6,5 milímetros aproximadamente. Sin embargo, pues estudios recientes que se han encontrado, que se han realizado, han confirmado o apoyado la creencia de que esta cifra es superior, que se llega a encontrar entre 7 y 9 milímetros. Sí, nomás no la cierres, Barrita, no cierres aquí. Barra, ¿puedes apagar el micro? Nomás la de afuera. Mm. Pero no le pongo llave, nomás la. Andrea Parra. Barra, No. Ay, perdón. Disculpen. Lo siento. no te preocupes, no te preocupes. Bueno, eh, les decía que actualmente lo más aceptable es el volumen de la órbita de 7 y 9 milímetros. Cuando no se restablece, esto es muy importante, ya que cuando no se restablecen estos volúmenes, sumado tanto el implante como la prótesis externa, pues aparece un síndrome que se llama pues, enucleación, el cual se va a caracterizar por un grado variable de enoftalmos de la prótesis, profundización del pliegue del párpado superior, podemos encontrar ptosis y una laxitud del párpado inferior. Entonces, pues realmente es muy importante, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, pero es muy importante hacer una buena evaluación pues de todo el paciente, ¿no? No es una regla de que todo le vas a poner un implante de 22 milímetros, de 18 milímetros. O sea, hay que hacer una buena evaluación para evitar todo este tipo de complicaciones. Los implantes más aceptados o más usados llegan a ser desde 18 milímetros hasta 22 milímetros, acompañado de una prótesis que se recomienda que sea poco pesada, que va desde 1,5 hasta 3 milímetros. Muy bien, empezando con la evisceración, pues como definición debemos de saber que este es un procedimiento quirúrgico en donde se va a extraer el contenido del globo ocular. Siempre se va a preservar la conjuntiva, la esclerótica, músculos extraoculares y el nervio óptico va a permanecer en su sitio. El procedimiento se puede practicar conservando la córnea o extrayéndola. Estos van a ser dos variantes que vamos a encontrar. Ahorita con el desarrollo y la explicación de la técnica vamos a ver cada una de ellas. Bueno, les adelanto que por lo que yo investigué y leí, la más aceptada es que si la córnea no tiene ya ninguna función, que incluso una de las indicaciones puede ser una lesión en córnea permanente, pues no hay ninguna indicación como para dejar la córnea. Entonces, en la mayoría de las situaciones no se conserva la córnea, se corta completamente. La cavidad escleral vacía se va a rellenar con un implante para compensar la pérdida de volumen inducida por este mismo procedimiento. Ok, en cuanto a sus contraindicaciones e indicaciones, cuando nosotros consideramos este procedimiento quirúrgico, la extirpación del ojo para el tratamiento de una neoplasia maligna intraocular, se debe evitar la evisceración. Esta es la principal contraindicación. Si nosotros desde nuestro abordaje o nuestro diagnóstico ya identificamos una neoplasia maligna, esta es la contraindicación, ya que este procedimiento es el menos indicado para el paciente. Se debe de realizar una enucleación. La enucleación, pues también es preferible para establecer el diagnóstico, ya que se va a retirar completamente el globo ocular. Podemos mandarlo a valoración histopatológica
Y esto pues es preferible incluso en afecciones benignas como un ojo ciego doloroso que puede ser causado por una escleritis incierta. Entonces nos puede ayudar para confirmar un diagnóstico. Las incidencias más comunes para la evisceración son, o las indicaciones más comunes son un ojo ciego doloroso, un ojo con problemas estéticos. Creo que en las siguientes dos diapositivas les pongo un ejemplo, una imagen, como un paciente, para un paciente puede ser un problema muy grande estético que le afecta su calidad de vida, como para otros no. Ahorita se los voy a poner. Pero bueno, estos también, una de las indicaciones están asociadas con tisis vulvar. Esto es súper importante, poder dentro de la exploración y la historia clínica del paciente, si es una tisis vulvar, pues crónica, severa, ya que esto puede ser un factor para decidir o es una evisceración o es una enucleación. Más adelante también lo vamos a ir detallando. Traumatismos previos, anomalías congénitas o cirugías múltiples. Otras indicaciones que también podemos encontrar son glaucomas neovasculares, úlceras corneales fulminantes, endoftalmitis. ¿Sí me sigo escuchando? Sí. Sí, ok. Eh, Endoftalmitis o panoftalmitis, que estas sean refractarias, posoperatorias, esto va a generar una controversia entre cuál es el mejor procedimiento en un paciente con este antecedente, una evisceración o una enucleación por el riesgo de una oftalmia simpática. Se dice que algunos médicos prefieren la enucleación, ya que la capa escleral restante puede actuar como un tipo de barrera, que esto al actuar como un tipo de barrera, reduce el riesgo de una meningitis. Esto es una teoría que está ahí como en el aire, sin embargo, pues no está bien demostrada. Hay quien ante un paciente con endoftalmitis prefiere hacer una enucleación, hay quien evisceración, eso pues realmente ya va mucho a consideración del médico tratante. Pero bueno, en general una evisceración se considera una muy buena opción que actualmente se dice que es segura en este contexto de las endoftalmitis. En cuanto a trauma, la evisceración de un ojo pues traumatizado que no se puede salvaguardar es contravertida el riesgo teórico de la oftalmia simpática. Pero pues bueno, como les decía, los estudios también han demostrado que llega a ser segura a pesar de un mal pronóstico visual del traumatismo penetrante. Y bueno, lo ideal es de que no se tome como primer tratamiento, que se haga todo lo posible para restaurar la integridad de un globo ocular y pues la evisceración debe siempre posponerse cuando sea posible hasta como último tratamiento y si es necesario incluso postergarlo hasta que el paciente psicológicamente esté preparado para este tipo de procedimientos, ya que parte de la literatura te dice que el paciente pues va a tener pues como dos traumatismos psicológicos. Uno, la pérdida de la agudeza visual y dos, pues perder el globo ocular como tal o tener el proceso de una prótesis. Dentro de las ventajas y desventajas, pues vamos a empezar con ventajas, ¿no? La conservación de las primeras ventajas es que hay una conservación del tejido. Los tejidos orbitarios, en particular el sistema de polea, se conservan, conservan estos mismos mejor los movimientos de un ojo eviscerado que los de un ojo enucleado, lo que puede llevarnos a una movilidad mejor del implante que se pueda pensar a futuro. Nos puede presentar una mejor apariencia estética, aunque no se han realizado pues estudios como para comparar resultados estéticos generales de un ojo eviscerado a uno enucleado. Se dice que la evisceración pues produce menos enoftalmos y un mejor contorno en cuanto al surco superior. Entonces, pues nos da la apariencia de estéticamente un ojo mejor. La motilidad ocular es mejor con evisceración en comparación con enucleación. La movilidad del implante es mejor con los ojitos eviscerados, lo que se atribuye o esta movilidad se atribuye en gran parte a una menor alteración del sistema de las poleas, que era el principal que les comentaba.
Hay un menor riesgo de exposición del implante, la posibilidad de la anestesia local. Esto es súper importante porque, digo, en condiciones ideales tendría que ser una anestesia general, pero hay pacientes que no se pueden someter a una anestesia general por lo que ustedes quieran, alguna enfermedad crónica coadyuvante o incluso por la cuestión económica. Entonces, te dice que se puede manejar con una anestesia local, ya sea perivulvar o retrovulvar, con o sin sedación. Entonces, pues puede ser opción para como tratamiento para un paciente que no tiene el recurso económico o porque alguna enfermedad crónico-degenerativa lo impide. La técnica de besieración es más fácil de aprender. Se supone que lleva una curva de aprendizaje menor a la enucleación o exenteración, lo que hace que sea más accesible para el oftalmólogo general. Se supone que, bueno, en una residencia de un hospital público, quien debe de realizar estos procedimientos son los residentes. Entonces, se supondría que todo aquel residente o oftalmólogo general debe de salir capacitado para realizar este tipo de procedimientos. El tiempo quirúrgico y la duración de la anestesia general, cuando se puede, pues es menos o puede no requerirla, entonces pues en cuanto a lo económico es más fácil. En cuanto a las desventajas, hay riesgo de oftalmia simpática, que esta fue descrita por primera vez aproximadamente en 1887 y desde entonces pues se ha convertido en una de las principales complicaciones o de las más temidas, principalmente en antecedente de trauma ocular. Y bueno, esta se asocia a la cirugía posterior a un traumatismo previo penetrante y se caracteriza por una panoveitis granulomatosa, lo menciona la literatura, que esta pues es no necrosante, llega a ser devastadora del otro ojo que se cree que llega a ser inducida por la exposición del antígeno ocular sistémico. Sin embargo, pues también te dice que la incidencia es baja, pero pues siempre se corre el riesgo y pues yo creo que ningún oftalmólogo que realice el procedimiento pues desea que su paciente llegue a presentar este tipo de complicaciones. En cuanto a la evaluación preoperatoria, esta es súper importante ya que la historia oftalmológica debe ser bien detallada. Es importante establecer la causa del ojo ciego doloroso, así como para valorar las intervenciones previas que podrían complicar la evisceración. ¿A qué me refiero con esto? Ahí es importante saber si ese ojo se ha tocado o ha tenido algún procedimiento quirúrgico antes, ya que mencionan que ojitos como por ejemplo cirugías de retina, que tengan alguna banda, que tengan algún dispositivo hipotensor, que tengan silicón, al momento que se hace el procedimiento quirúrgico y querer extraer toda la uvia, llega a costar mucho trabajo. A comparación de un ojo que no se ha tocado, pues es un procedimiento más fácil. Lo mencionaban como si la uvia se fibrosara y esta no sale de una sola, sino que sale en partes. Y lo importante de este procedimiento es no dejar ni un solo resto de uvia, ya que puede, puede llegar a quedar un ojo doloroso. Entonces, hay que nosotros hacer un buen interrogatorio para determinar incluso si puede ser una cirugía por manos no experimentadas o si se requiere de manos con experiencia. Mm, También, bueno, saber si es un paciente que toma algún tipo o que tiene algún tipo de terapia con anticoagulantes, afecciones que pueden influir en la cicatrización de la herida posoperatoria, como por ejemplo pacientes que tienen diabetes mellitus mal controlada, que tienen alguna radioterapia, ya sea orbitaria o de alguna otra parte del cuerpo. Y pues tomar en cuenta varios factores, descartar presencia principalmente antes de meterte a hacer una evisceración, descartar la presencia de una malignidad intraocular, realizar una ecografía modo B si por alguna situación las opacidades del cristalino nos impiden evaluar el fondo de ojo. Hay que estar seguros de que no hay un proceso de malignidad antes de entrar a este procedimiento. ¿Qué más?
las expectativas y los riesgos en cuanto a la cirugía, así como las opciones del tratamiento, las alternativas que podemos ofrecerle al paciente. Debemos de platicarlas, discutirlas de una manera detallada con el paciente, hacerle entender cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a ver en el posquirúrgico inmediato y cómo se va a ver en el posquirúrgico tardío. Es importante incluso enseñarle al paciente fotografías de un paciente con este mismo procedimiento, el del posquirúrgico y después cómo se ve con prótesis para que el paciente lo pueda entender, ya que estos tres tipos de procedimientos son procedimientos, pues se pueden decir mutilantes y que en la mayoría de los casos, si no se realizan con el consentimiento informado, con la explicación previa a paciente y a familiares, te puede llevar eh, a un tema legal. Bueno, en cuanto a la anestesia, ya les había comentado, pues se puede hacer, lo ideal es que sea general. Si no se puede, podemos tomar opciones como el bloqueo retrovulvar con o sin sedación. Ok, puse este esquema, y creo que quiero hacerlo como un poquito pues, más fácil. De los tres procedimientos, este es el más sencillo. Como podemos ver en la imagen A, te dice que se empieza por una peritomía. Bueno, previo a asepsia, antisepsia, bloqueo y todo eso, ya pasando completamente al procedimiento quirúrgico, vamos a hacer una periotomía. Esta periotomía se realiza a 360 grados con dos cortes radiales. En cuanto es como para orientarnos, estos cortes van a ser como medial y lateral. Debemos de tener mucho cuidado al momento de hacer la periotomía, la debemos de hacer cerca del limbo. Tenemos que disecar la conjuntiva y la cápsula de Tenon. En cuanto a la disección en cuatro, esta es una variante, podemos hacer disección en cuatro cuadrantes o a dos cuadrantes. Para hacer estas disecciones vamos a utilizar unas tijeras rectas, unas Stevens, por ejemplo. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a hacer en los cortes en cuanto a la dirección de los cuatro músculos rectos. Aquí pasaríamos a la extracción de la córnea. Se va a realizar una incisión en cuanto a la altura del limbo temporal con una hoja de bisturí. Posterior a esta, tenemos dos opciones: o hacemos el corte de la córnea con el bisturí, que creo que es un poco más difícil, o ya una vez que hicimos la primera incisión con el bisturí, agarramos una tijera y terminamos de hacer el corte de la córnea con la tijera. Una vez que ya hicimos la queratotomía o ya cortamos toda la córnea, vamos a hacer la extracción del contenido intraocular. Lo vamos a hacer con una, ay, se me fue el nombre, como con una cucharilla, pues como tipo de la chalación, pero más grande. Vamos a hacer el curetaje. Vamos a tomar unas pinzas dentadas de lo que es la esclera con la mano no dominante, que sería la izquierda, y con la mano dominante vamos a agarrar la cucharilla para hacer el curetaje y vamos a entrar en lo que es el espacio entre la coroides y la esclerótica. Vamos a hacer movimientos circunferenciales y vamos a extraer lo que es todo el contenido intraocular. Lo ideal es que salga en bloque y como en una sola pieza. Siempre mencionaba la literatura que se hace este tipo de cirugías, aunque no tengamos la sospecha o o algún sustento para pensar en una malignidad o en alguna lesión benigna, se debe mandar a analizar. En cuanto a las modificaciones que les comentaba, se puede utilizar la técnica en dos flaps o en cuatro flaps. Cuando se utiliza en dos cuadrantes o dos flaps, como se ve en la imagen, ¿no es cierto? En la imagen E2, que solo se hace un corte, se podría decir que es como superior e inferior. Y este al momento de suturarlo, pues nada más se unen estos dos. Pero cuando hacemos el corte en cuatro flaps, que lo vamos a hacer como en dirección de los cuatro músculos, esto, pues la ventaja sí, la ventaja que tiene esta es que al momento de poner el implante, te da como más espacio y hay menos riesgo de una disencia de la herida.
No sé si quiere agregar algo en esta imagen, doctora, o continúo. Pues nada más, eso que dices es cierto, casi siempre entran este tipo de cirugías, una evisceración casi siempre es por una endoftalmitis, lo más frecuente, o por una queratitis ya imposible de curar y que ya se perforó, ya se hizo endofta y se complicó. Entonces, casi siempre cuando hay endoftalmitis es raro que pongan implantes. Muchas veces lo dejan sin implante porque existe riesgo de que se pueda contaminar o que se extruya. Entonces, cuando no ponen implante, hacen la herida, como dices aquí en la imagen, de F1. Nada más la amplían para poder sacar bien. O sea, primero les voy a explicar, está bien todo lo que dijo Adrián. Primero es la peritomía 360. Esa peritomía, lo que se trata de hacer es despegar conjuntiva y tenón, porque después las vamos a unir. Entonces, si las disecamos, es más fácil poder cubrir ese hueco donde antes estaba la córnea. Entonces, se trata como de disecar entre los rectos. Nunca disequen entre recto superior, recto inferior o los laterales porque pues va a sangrar. Entonces, solo es entre músculos rectos se hace esta disección, tratando de llegar casi hasta el polo posterior. Ya una vez que se diseca, ahora sí quitan, vamos en la C, quitan toda la córnea, tratando de no dejar nada de córnea porque eso se supone que hace más oftalmia simpática y que puede tener ojo ciego doloroso más adelante. Posteriormente se saca todo el tejido intraocular y aquí si hay bandas, si hay lentes intraoculares, si hay válvulas, hay que retirarlas. Ya posteriormente que se retira todo, pues queda la esclera limpia, como lo ven en la imagen E2. La esclera queda súper limpia, tanto pues principalmente por dentro se ve blanca. Antes de sacar la uvia se ve negra. Y ya que sacan todo, hay que raspar. No sé si tengas video, Adrián, pero si no, ahorita vemos uno. Que Sí, sí. raspar bien por dentro y después se hacen estos dos cortes para que esto como que estaba así, al hacer ese corte ya se puede unir así. No sé si se alcanza a ver. Estaba así, donde estaba la córnea. Ahí, es que está esto borroso. Pero estaba así y ahora es para que nos pueda dar espacio para unirlo. En caso de que metamos implante, se hace algo que se llama técnica de cuatro pétalos, que es cortes entre cada recto para que pueda entrar el implante. Y ahora sí se cierra el flap superior con el inferior y los laterales. Y el cierre es con punto de colchonero, como lo ven en la imagen. Primero siempre se cierra la pura esclera y después lo que teníamos por fuera de la esclera, que es la tenon con la conjuntiva. Y siempre tratar de usar aquí, siempre se utilizan puntos, pueden ser simples o continuos, pero que sea con Vicryl. No utilicen nylon porque le va a lastimar al paciente. Es nylon, perdón, es Vicryl 6 ceros. Pueden utilizar. Y igual se va cerrando por capas. Primero tenon, después perdón, primero esclera, después tenon y después conjuntiva. Y al final se pone un conformador. El conformador lo que va a hacer es que queden fondos de saco, si no se van a estrechar y se va a hacer una cavidad pequeñita y no, de más adelante en la rehabilitación no le va a poder entrar ninguna prótesis. Entonces siempre ponerle un conformador anular. Listo, Adrián, si quieres continuar. Ok. Bueno, como nada más agregar a esto lo que ya dijo la doctora, mencionaba la literatura que hay algunos cirujanos que han utilizado irrigar la cavidad escleral con alcohol, algunos otros con agua oxigenada. Esto lo utilizan como para desnaturalizar el tejido coroideo que pueda quedar ahí de manera residual, lo que en teoría podría ayudar a disminuir el riesgo de alguna oftalmia simpática. Sin embargo, no hay como una evidencia científica que respalde esta idea. Hay quien lo hace, hay quien no, pero bueno, ahí está ese antecedente. A la misma vez, pues el utilizar el alcohol puede generar alguna respuesta inflamatoria que pues puede llegar a ser perjudicial en cuanto a la cicatrización de la herida, aumentando con todo esto el riesgo de una extrusión del implante. Entonces, pues eso queda como a consideración. Ustedes podrán ver que en algún lugar lo hacen, en algún otro lugar no. También mencionar que la hemostasia se llega a conseguir con el cauterio, un cauterio bipolar.
pues especialmente en la zona de la inserción del nervio óptico y en los puntos de entrada de las venas, en las venas y las arterias ciliares. Entonces ahorita viene un video, déjame ver si lo puedo abrir así, si no. Eso que mencionabas de la agua oxigenada sí se utiliza, sobre todo también para hemostasia, pero hay que tratar de meter en el huequito ya donde retiraron la córnea y después sacaron el tejido intraocular, tratar de meter una gasa como sin doblar, más bien desdoblada, impregnada de agua oxigenada y meterla solo a la cavidad escleral. Y en cuanto, obviamente al momento de que toque la sangre va a empezar a hacer reacción y toda la espuma que salga tratar de que no toque la conjuntiva porque se va a inflamar la conjuntiva bastante. Entonces siempre tener un aspirador a la mano o una gasa para evitar que toda esa espuma toque la conjuntiva y eso ayuda mucho a hemostasia. Y si tienen razón, Adrián mete en un cauterio, de preferencia un bipolar para hacer hemostasia, porque al momento de que sale la uvia, empieza a sangrar obviamente la arteria oftálmica y las cuatro venas vorticosas. Entonces siempre hay que ir en busca de ellas, este, como en el polo posterior, superior e inferior. Estoy tratando de compartir este video, pero no puedo. Es que no pude descargarlo, no sé por qué razón no me dejaba, me parecía que por el tipo de imágenes, algo así. Hola, A buenas ver, voy a dejar noches. de Aprovechando compartir. ahí el tiempo mientras hacen lo del video, pregunta, doctora, ¿qué tan inerte son las canicas o los maules tratando de utilizarlos como conformador, ya que pues en algunos lugares pues, se ha utilizado de esta manera y pues no sé en su experiencia cómo lo ha visto, si después eso más bien genera una oftalmia simpática, si es válido o cómo lo ven? Sí, sí es válido, si le van a dejar, si no es una endoftalmitis y no sé, es un ojo ciego doloroso, lo van a eviscerar. De hecho, yo me acuerdo que de Resi me mandaron a comprar a un mercado unas canicas, tal cual, y tratar de que sea siempre, pues, el tamaño, se toma la longitud axial del globo ocular antes de iniciar el procedimiento para ver el tamaño más o menos aproximado del implante. Eso es si dejas implante, lo que se queda por dentro es implante. Conformador es algo que se queda en fondos de saco, que es como un anillo de plástico. Este puede ser anular o puede ser como en concha. Entonces es diferente. El conformador sí o sí siempre. La prótesis intraocular, la canica, puede a veces no ponerla. Entonces eso depende del cirujano y de las condiciones del paciente. Hay veces que entran por una escleritis, que la esclera está que se deshace y a veces está imposible meter pues una prótesis porque no hay forma ni siquiera de cerrarla. Entonces, se trata de afrontar lo que se quede de esclera y después la tenon y después la conjuntiva, pero esa no es como que obligatoria. Ahora, si es un paciente joven y le quedan muchos años de vida, de preferencia sí pónganlo, porque eso le va a ayudar mucho en su rehabilitación, a que el ojo no se vea hundido, a que después la conchita que le ponen con su ojo pintado y todo, no se vaya a ver hundido. ¿Sí? Entonces, implante es lo de adentro, implante intraocular es la canica, conformador es lo que ve en el fondo de saco y prótesis ocular es la conchita pintada. Lo va afuera. Entonces, a ver, vamos a ver si el video sí quedó claro. Sí. ¿Sí? Perdón. Bueno, va. Continúa. Ok, voy a reproducir el video. Esto es justamente pues un video de una evisceración, como lo dice aquí, de un paciente con ojo ciego doloroso. Esa es la indicación de este procedimiento quirúrgico y pues justamente lo que la doctora ya explicó. Si antes se infiltra lidocaína con epinefrina subconjuntival, ayuda tanto a la hemostasia como a hacer este plano por donde vamos a hacer la disección de la conjuntiva y la tenon. Y Ujú. ahí están haciendo la em, Keratotomía, ajá, ectomía. 360. Algunos lo dejan así para de estarse deteniendo de la córnea, otros la quitan. La dejan como una tapita para estarse ahí agarrando y otros la quitan desde un inicio. Ahí hay que entrar como con algo que se llama una cucharilla de visceración, que es como una cuchara súper plana, redondita, como una moneda, muy fina.
y ayuda a hacer como ese plano 360 grados antes de entrar y sacar todo. Primero como que lo despegan 360 grados y ya posteriormente entran con la misma cucharilla hacia el fondo y tratar de sacar toda la uvia. Y ahí es donde les digo, a veces se queda uvia pegada en la esclera. Hay que raspar bien para que no se quede nada. Y hasta que quitan bien toda la esclera, ya pues hacen el proceso de la hemostasia con el cauterio. Sí, algo que les quería comentar, si se dieron cuenta, era un paciente que no tenía antecedentes de cirugías previas. Entonces se pudo extraer todo como en un solo bloque. Mencionaban que cuando había antecedente de cualquier tipo de procedimiento pues previo, no es tan fácil sacarlo. Entonces es como ir planeando la cirugía. Y bueno, ya como dijo la doctora, que se está haciendo la hemostasia con el cauterio. De hecho, se puede pegar todo. Si tienen cirugías previas, a veces se queda muy pegada a la esclera. Y la otra, que obviamente si hay una vitrectomía previa, ya no tiene vitro, entonces sale mucho líquido. Sí sale tejido como mucoso, pero es más líquido que vitrio, obviamente, porque ya tiene una vitrectomía previa. Y aquí no se pone canica, se pone realmente el equipo IDE. Y de hecho las canicas pesan, entonces con el tiempo se van como al piso y en la parte superior se empieza a ver como un surco, como arriba del párpado, porque la canica pesa y eso pues estéticamente en un futuro puede afectar porque el ojo está como hacia abajo, ¿sí? Bueno, pues la cavidad ahora. Y Y lo que les decía la doctora, aquí al final, si se fijaron, cerró por planos. Primero, ahorita ya nada más está cerrando conjuntivo. Y yo siempre, así sea endoftalmitis o lo que sea el motivo por el que haya entrado, siempre hay que mandarlo a patología. Tengo un ojo ciego doloroso, a veces resulta que lo sacan y ahí entra el vitrio, traía un tumor y resulta algo. Siempre la mitad va a pato y la mitad a micro. De eso que vieron que salió, se parte en dos, la córnea también se parte en dos y tal cual todo lo que sale la mitad para microbiología, esa solo se pone en una caja de Petri, no le vayan a poner formol y la otra mitad la meten en formol y va para pato, para que lo estudien. Y casi siempre pues les reporta tejido intraocular, la mayoría normal, pero pues sí puede haber sorpresas, pero siempre mándenlo. Igual los cerclajes y las válvulas también quítenlas y metan mitad y mitad para que los estudien. Si es un endofta que de plano no recuperó, a veces ahí sale el microorganismo y ya pueden tratarlo posteriormente intravenoso o vía oral con el medicamento que salga en el antibiograma. Ahí voy, me dejaba. Doctora, ¿le puedo preguntar algo? Sí, sí, adelante. ¿Cuánto tiempo tienes para poner el conformador después de que, o sea, se hizo la evisceración, se pone o no implante? Bueno, es que en alguna rotación escuché que la doctora dijo, el paciente debe de salir con conformador, Ajá. pero, por Es lo ejemplo, ideal, de preferencia si no tienen el día de la cirugía, al día siguiente. O sea, no se va, la intención, como hacen toda esta manipulación de la conjuntiva, pues se puede hacer un simple farón entre los párpados y la herida. Y eso es lo que queremos evitar. Justo queremos que sí se forme un fondo de saco amplio y ancho para que ahí le quede una prótesis para su rehabilitación. Luego a veces les explicamos al paciente todo lo de la rehabilitación y salen sin fondos de saco y está imposible que les puedan adaptar una, porque se salen y se salen y se salen porque el fondo de saco es chiquito. Entonces, en cuanto se pueda, porque sobre todo los primeros, si se puede salir de quirófano con él es lo ideal y su parche encima, pero si no al siguiente día, lo más pronto posible para prevenir que se haga un simple farón o se acorten los fondos de saco. sí, porque justo llegó, o sea, nos mandaron a la paciente para poner, para medir y todo para el conformador y Ajá. pues ya llevaba como el mes. Entonces, Ah, pues sí, bueno. Sí, luego se pueden ir como haciendo más grandes, como intentando empujarle otra vez los fondos de saco y poniendo uno cada vez más grande para darle, pues, nuevamente esa altura al fondo. gracias. Sí.
Listo, bueno, vamos a seguir. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, pues no, lo ideal es que todo el paciente que haya tenido este procedimiento quirúrgico, pues se hospitalice, realizar el procedimiento en un lugar donde puedas hospitalizar a un paciente. Con una sola noche es suficiente si es que todo se lleva de una manera adecuada. Los antibióticos sistémicos, pues te dicen que no se administran de una manera rutinaria. Sin embargo, pues sí se van a utilizar quizá vía oral y tópicos. Eh, lo ideal es mostrarle al paciente al día posterior a la cirugía, mostrarle cómo se ve, mostrarle un espejo y que el paciente, todas las dudas que tenga, pues te las haga y explicarle y resolverle completamente todas las dudas al paciente. Muchas veces, a pesar de que se explicó antes del procedimiento, al día siguiente de la cirugía, los pacientes te vuelven a preguntar si van a poder volver a ver. Entonces, es muy común este tipo de, como que de dudas o de duelos, quizá. Entonces es no dejar ir al paciente hasta que le haya quedado completamente claro tanto a él como al familiar. Y pues el uso de vendajes compresivos. Lo ideal es posterior en cuanto termine la cirugía, se va ahí a hospitalización con vendaje compresivo y se menciona que si hay bastante edema puede llegar a durar de 5 hasta 7 días el uso del vendaje y pues el uso de antibióticos tópicos de 10 a 14 días con esteroides. Programar consulta incluso para las 6 semanas para ir valorando el uso de alguna prótesis. Ah, y también, no sé si lo hay en todos los hospitales o no, pero existe un servicio que tuve la fortuna de conocerlo que se llama clínicas de baja visión. Entonces son son servicios en donde le enseñan al paciente a, pues prácticamente a ver con un ojo, cuidar y preservar ese ojo ya que es su ojo único, enseñarles que han perdido la estereopsis o el campo visual. Entonces, llevar al paciente a que tenga seguridad y que lleve su vida diaria de una manera normal y segura, en este tipo de servicios lo hacen junto con apoyo psicológico y psiquiátrico y todo esto. Entonces, es importante que si tienen este servicio, lo utilicen. Esta es una imagen que les había comentado. Es un resultado de una evisceración. En la imagen A tenemos el aspecto preoperatorio de una chica de 35 años con el ojo izquierdo ciego, doloroso y con problemas, ella lo mencionaba, con problemas estéticos. Para ella era muy importante. Entonces, en la imagen de abajo, en la B, pues ya tenemos un aspecto posoperatorio después de la evisceración y un implante de esfera de silicona de 20 milímetros. Entonces, tanto en la imagen, bueno, pues en la de arriba es el ojo derecho, que es el ojito sano, y en la de abajo es el ojo izquierdo, que pues prácticamente se ven muy similares, ¿no? Y esa ya es la prótesis. Ayudó mucho el implante intraocular que metieron para darle ese volumen. Entonces sí sirve mucho para dar volumen, pero si es un paciente ya muy grande, que incluso a veces no pueden pagar este implante, porque si cuestan como 14 los de Medport, 14,000 a veces no pueden, entonces no se les deja. Y cuando tengan a un paciente así como la imagen, si es un paciente tal cual como ella y no tiene ojo ciego doloroso, le pueden poner un lente de contacto. Para que mejor, o sea, a veces algunos los mandan a hacer igual al otro ojo para que de forma estética mejore. Pero si es con ojo ciego doloroso, pues ya el tratamiento es este. Sí, los pacientes pueden decidir en cuanto a su preferencia de las prótesis, ya sea de vidrio o acrílica, saber que los de vidrio pues se moldean a partir de vidrio calentado y pues la diferencia a las acrílicas, pues estas no se pueden alterar posteriormente y la desventaja de las de vidrio pues que son bastante frágiles, que se rompen con facilidad y pues la mayoría de los pacientes la encuentra como un poquito más naturales, más brillantes y más cómodas que las acrílicas, pero bueno, como todo tiene sus ventajas y desventajas y eso se platica y el paciente lo decide.
En cuanto a la manipulación de las prótesis, pues el oftalmólogo debe de capacitar, indicar al paciente, a los familiares, cómo debe de insertarse, retirar, limpiar la prótesis, evitar la manipulación frecuente o vigorosa del ojo artificial, ya que ésta puede lesionarse, puede tener una irritación, abrasión en cuanto a la conjuntiva, y saber que también la manipulación excesiva, pues, de la prótesis puede llegar a generar un desequilibrio microbiano de la, pues se puede decir de la flora de la conjuntiva, lo que pues realmente tiene un impacto negativo en cuanto al buen uso y el buen pronóstico de la prótesis. No es necesaria retirarla a diario para realizar la limpieza de esta misma. Entonces hay que enseñarle bien al paciente nada más. Elegir un implante, tomar en cuenta, para elegir un implante debemos de tomar en cuenta dos cosas, el tamaño y el material. El objetivo de poner un implante es restaurar el volumen, como ya se los estuvo diciendo la doctora anteriormente. Si este volumen no se reemplaza adecuadamente, pues puede producir un enoftalmos y una deformidad del surco superior, que también se los había comentado al inicio. Recordar el tamaño más sugerido, que va desde 18, 20, 22 y nada más. El implante, pues saber que los implantes el material de estos implantes se clasifica como poroso, no poroso. Los implantes porosos como la hidroxiapatita, el polietileno o la biocerámica tienen orificios o canales que permiten la circulación fibrovascular. Esto teóricamente va a reducir el riesgo de migración y la extrusión del implante. Los implantes porosos son notoriamente difíciles de extraer o de cambiar, ya que estos sí presentan un crecimiento fibrovascular. Entonces, los no porosos, como los de acrílico, los PMMA y silicona, son sólidos y no van a permitir el crecimiento fibrovascular. Entonces, hay muchos médicos que prefieren los de silicona. Eso se lo dejo nada más así como antecedente, que sepan que existe de los dos. Los más usados son los de silicona, ya sea para los de visceración o los de enucleación. Pero bueno, también lo mencionaba que iba más allá de cuál sea el mejor. Lo decía que la decisión la tomaba el médico en conjunto al paciente y lo que le alcanzaba. Entonces, pues no hay uno que sea mejor a otro, sino pues a lo que se acomode a las posibilidades del paciente. Eh, en el caso de la endoftalmitis, el recomendable es un implante de silicona no poroso, debido a que este va a presentar un menor riesgo de infección y mala cicatrización de las heridas, y aún más si se llega a agregar algún tipo de comorbilidades. Y también es dependiente de la virulencia del microorganismo que haya llevado a la endoftalmitis. Eso es todo en cuanto a evisceración, doctora. No sé si quiera agregar algo más. Pues nada más, a veces que tenemos perforaciones corneales en donde entra córnea o perforaciones esclerales donde entra retina a cerrar, y ahí hay que entrar en conjunto porque muchas veces es un trauma tan importante que no saben ellos si sí lo van a poder cerrar o no. Y a veces en esas cirugías entramos los dos y con dos consentimientos informados, uno por parte de retina para cerrar la esclera y el otro por parte de órbita para hacer una evisceración en caso de que no se logre el cierre. Entonces siempre va a haber traumas de ese tipo en donde está difícil cerrarlo. Si se logra, pues qué bien, pero siempre hay que entrar como con el paciente previamente con esta explicación y con los dos consentimientos para que no exista ningún problema. Ok, bueno, vamos a pasar, gracias doctora. Vamos a pasar al tema de nucleación y saber que este es un procedimiento quirúrgico en el que se retira de la órbita el globo ocular y la porción anterior del nervio óptico. El globo ocular se va a separar de los músculos extraoculares y de la superficie, y el objetivo de esta cirugía pues es erradicar cualquier malignidad intraocular y al mismo tiempo lograr resultados estéticos y movilidad protésica. Es importante nada más tener en cuenta de esto último, que debe ser una malignidad intraocular, ya que aquí nos vamos como pasando de escalones. Cuando ya hay una malignidad intraocular es enucleación. Cuando ya hay una malignidad tanto intraocular
con afectación en anexos, pues ahí ya nos vamos a brincar a una exenteración. Entonces, nada más como la palabra clave para la indicación de este procedimiento es que sea intraocular, malignidad intraocular, ¿vale? Eh, También puede haber un neso que ya creció y se fue intraocular, ¿sí? Una neoplasia de la superficie ocular que avanzó y ya está comprometiendo, no sé, cámara anterior y ya se fue más allá. También es indicación. Pero sí todo que sea intraocular o que esté en la superficie del globo ocular y que después se metió. Pero lo más comunes son los nesos y ahorita vamos a ver las demás. Bueno, como les decía, es el procedimiento de elección en casos de neoplasias intraoculares, que estas no puedan ser tratadas ya médicamente porque el globo ocular y su contenido pues tengan que ser removidos como en bloque de una manera intacta. Como por ejemplo, o como es muy común, una de las indicaciones pues que sea un melanoma coroide retinoblastoma. Y el segmento del nervio óptico extirpado con el globo ocular se estudia histopatológicamente y recordar que la enucleación está indicada para la erradicación de una lesión neoplásica maligna intraocular. La única, bueno, no sé si sea la única, pero la contraindicación que yo pues encontré es que haya una neoplasia maligna con invasión a órbita. En estos casos, pues como les decía, vamos a pasar ya al siguiente escalón de este tipo de cirugías que sería la exenteración orbitaria. Esta estaría obligada siempre y cuando tengamos una invasión a órbita. En cuanto a la evaluación preparatoria, pues creo que en los tres procedimientos de los que vamos a hablar ahora, pues es muy similar. Tenemos que examinar bien al paciente, identificar las causas que lo llevan a la necesidad de este procedimiento quirúrgico, evaluar sobre todo estudios de imagen del ojo y pues si es identificable alguna extensión de malignidad. eh, no sé, otra de las indicaciones de la enucleación como un ojo ciego con escleromalacia o cuando se requiere histopatología de todo el ojo, nosotros como cirujanos debemos detectar cualquier posible tumor intraocular antes de la enucleación. Entonces, pues es un evento psicológicamente traumático para el paciente. Es súper importante una buena comunicación, una buena atención pre y posoperatoria por parte tanto del cirujano como de enfermería, de todo el equipo que rodea o que esté involucrado, debe de haber una muy buena comunicación y pues la pérdida permanente del ojo y sus consecuencias en cuanto a lo personal o lo social, pues se deben de hablar antes de la cirugía con el paciente y igual que lo anterior, tratar de enseñarle como imagen, mira, este es el procedimiento, bueno, quizá no detallado el procedimiento, pero así te ves ahorita, así te vas a ver después y así te vas a ver a largo plazo, así se ve una prótesis, este es el tratamiento a largo plazo, entonces es como lo ideal. Entonces hay que saber bien las expectativas del paciente, les decía, mostrar fotografías de todo, tomar fotografías previas y posterior a la cirugía. Entonces, bueno, este es el procedimiento. En la imagen de su izquierda, la imagen A, tenemos pues una ilustración de lo que es la técnica de nucleación con colocación de un implante donde vamos a iniciar de una manera muy similar, una pilotomía conjuntival de 360 grados. La cápsula de Tenon tenemos que separarla, disecarla suavemente de la esclerótica hasta nivel del ecuador, teniendo muchísimo cuidado de no dañar las inserciones de los músculos rectos. Hay que identificar hay que identificar las inserciones musculares. Estas se deben aislar con un gancho como los de estrabismo. Se pasa una sutura de bloqueo en el tendón muscular cerca de lo que es la inserción del músculo. Se va a desinsertar el músculo y bueno, esto se va a repetir en los cuatro músculos. Entonces, una vez que ya se hayan desinsertado, ya se hayan cortado, pues digámoslo así, todos los cuatro rectos, se va a pasar una tijera de nucleación curva por detrás del globo ocular para seccionar lo que es el nervio óptico y poder retirar el globo ocular. Entonces, lo mencionan después de haber realizado esto, colocar un implante de un tamaño adecuado.
en la cavidad vacía ya como tal. Algunos menciona la literatura que algunos cirujanos pues prefieren pinzar el nervio óptico con un hemostato curvo, pasándolo por el cuadrante ya sea medial o lateral, lo más posterior posible. Cuando tenemos la sospecha de alguna malignidad, te dice y se sugiere que cortes al menos 7 a 10 milímetros del nervio óptico. Esto para idealmente llegar a tener pues bordes libres, ¿no? Después de la extracción del globo ocular, se realiza la hemostasia, igual la cauterización del segmento restante del nervio óptico y la arteria oftálmica, ya que estos pues, son muy propensos a sangrar. Se presiona, como bien lo dijo la doctora anteriormente, con gasas durante varios minutos, ya sea como si se empaquetara el ojo, por decirlo así, y pues presionar durante al menos 5 minutos o dejar ese empaquetamiento ahí adentro al menos 5 minutos para pues cauterizar y evitar sangrados profusos. Y como lo ven en la imagen ahora de su derecha, pues aquí se alcanza a observar cómo se van pues cortando los rectos para poder llegar a extraer el globo ocular y cómo se alcanza a observar pues una parte del nervio óptico seccionado. No sé si quiere agregar algo usted, doctora. Y si no, pasamos a la que sigue. Nada más, siempre que se pone la prótesis, los músculos volver a poner, estos músculos se trata de, así como que se dejan como con una rienda, los cortan y los dejan como con una rienda. Después meten el implante, que es lo que le va a dar nuevamente volumen a la cavidad, y esos músculos, como están en la imagen D, se están volviendo como a, es que creo que faltan imágenes, pero se vuelven a poner al implante. El recto superior más o menos a nivel donde estaba, pero en el implante. La intención de esto es que ese implante tenga movilidad, que cuando el paciente mueve el ojo a un lado, a otro, arriba, abajo, todavía se mueva un poco. Y pues más, va a ser más realista su rehabilitación cuando le pongan su prótesis por fuera. Va a ser una prótesis que se mueve. Entonces siempre esos músculos no es como que se corten y se suelten, siempre se ponen nuevamente o al implante, a veces meten tejido dermograso en esa zona y ahí a la dermis del tejido dermograso es donde se vuelven a anclar. Y los oblicuos, acuérdense, también tenemos dos oblicuos, superior e inferior, esos únicamente se cortan y esos sí se dejan ahí libres, incluso se retraen. Y importante esto que dijo de 1 centímetro del globo ocular hacia atrás, el nervio siempre se tiene que cortar mínimo 1 centímetro para que el patólogo pueda hacer como su, pues que nos queden bordes libres y si se queda muy al ras del globo ocular es posible que la lesión intraocular pues se quede todavía en la cavidad orbitaria por extensión al nervio. Listo, Adrián. Bueno, entonces, otra recomendación es que después de retirar el globo ocular se debe pues, examinar cuidadosamente para detectar alguna evidencia de una extensión, algún tumor o alguna afectación que no se haya seccionado pues, del nervio óptico. Y también mencionar que pues, algunos cirujanos prefieren, o más bien lo ideal, eso tendría que ser lo ideal, creo, colocar suturas como de referencia en en uno o más puntos del muñón ya sea de los músculos o del nervio óptico para que el patólogo pueda localizar con mayor exactitud alguna lesión intraocular. Y bueno, en cuanto a la inserción del implante, pues el tamaño del mismo generalmente se elige en la cirugía y depende del tamaño del ojo que se extrajo. El volumen de la órbita y la calidad y cantidad del revestimiento ocular y palpebral, pues van a depender si encontramos previamente un ojo relativamente sano o de un tamaño normal, una conjuntiva intacta, que en la mayoría de los pacientes te dice que llega a ser de 20 a 22 milímetros de diámetro y pues varios centros de donde se han realizado este tipo de cirugías pues optan por unos implantes de 22 milímetros, que ya que estos pues llegan a presentar mejores resultados a largo plazo, ya que respetan el relleno orbitario. Y pues te evitas las complicaciones del surco palpebral, de una tosis o de una anoftalmia. Hay quien
En cuanto a la colocación del implante, se sugiere que este sea como, ay, ¿cómo lo podría decir? Como empapado, por decirlo así, con algún antibiótico antes de introducirlo a a la cavidad anaftálmica. Esto lo hacen con el objetivo de minimizar la infección del implante. Entonces, actualmente, pues lo mencionaban que muchos cirujanos recomendaban la colocación del implante con una jeringa de 40 a 60 milímetros con solución de gentamicina. Era el antibiótico recomendado para hacer este tipo de procedimiento, como se ve en la imagen. Creo que aquí se alcanza a ver un poquito mejor cómo mencionaba usted la retracción de los rectos, cómo se ve en la imagen de hasta abajo, en la imagen E. Sí, ¿de esto tienes video? Sí, hay un video de una enucleación, Si quieres pero contigo. creo que lo dejé hasta el final. Pero sabe que creo que me voy a tener que volver a salir. Deme un minuto. No sé si quieran alguien mientras hacer una pregunta en lo que pongo el video. Andrés Cruz, no sé si tenías una pregunta. Hola doctora, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo tengo una pregunta con respecto a la técnica de la evisceración. Ujú, La imagen que nos mostró Adrián en cuatro pétalos, eh, si hacemos una técnica convencional de hacer la peritomía y luego la queratectomía 360, solamente esa queratectomía 360, sacamos con la cucharilla todo bueno, se hace todo, ¿no? Quitas la ujú. uvea, empapas la gasa, la raspas con el agua oxigenada y ahí mismo, mediante esa incisión, entra el implante y se hace un cierre horizontal con un surjete continuo en un bicril solamente horizontal, primero de esclera y luego de conjuntiva. La pregunta es qué tan perjudicial es hacerlo comparado al de cuatro pétalos o si usted lo prefiere completamente siempre hacer el de cuatro pétalos o se Ajá. puede hacer el cierre convencional con surjete continuo. Sí, de hecho, así como lo mencionas, si en la queratectomía, con ese tamaño de la queratectomía entra el implante, ya la hiciste y ya no hay que hacer como relajantes de la esclera. Entonces, tal cual, si ahí entra, se cierra la esclera, como digamos el labio superior con el labio inferior y queda una herida horizontal. Con eso ya la hiciste, no hay necesidad de hacer relajantes. Pero si es una queratectomía, una córnea chiquita y la queratectomía quedó muy pequeña y no cabe el implante, entonces haces ya sea una relajante solo horizontal para que siga quedando una herida horizontal o los cuatro pétalos para unir primero un pétalo con el otro y luego los otros dos que están acá con el de acá. Y pero eso sobre todo, esas relajantes de cuatro pétalos es para implantes muy grandes o con más volumen. Pero si por tu herida, Perfecto, sí me pasó que por la herida que quedó al quitar la córnea, ahí perfectamente cabía el implante y ya no había necesidad de hacer más relajantes. Y tal cual se cierra en forma horizontal, que la herida quede como interpalpebral. Y sí, perfecto. Y la posibilidad de una dehiscencia no aumenta por hacerlo así. no, no. De Perfecto. hecho, para nada más es con la intención, esas relajantes es con la intención de que entre el implante. Pero el cierre, mientras hagas un cierre en colchoneros y quede como posicionado una esclera encima de otra y todo sea por capas, tenon y después conjuntiva, quede todo bien cerrado, no hay riesgo de que se extruya. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ah, por nada. El video. Me fui brincando todos los pasos hasta llegar a la, casi al corte de la córnea, Ujú, porque se está haciendo súper tarde y creo que tiene sesión usted con mi compañero. sí. Pero ahí hicieron como disecaron la conjuntiva, la tenon entre los rectos, ahí se identifican los cuatro rectos. Esto es tal cual con un gancho de Un estrabismo. gancho de estrabismo. Músculo y se pasa una sutura. Estas suturas pues tienen la intención como también para poder manipular el globo ocular, los que quedan como en el muñoncito, y la sutura que queda del otro lado, pues tiene la intención de detectar en dónde quedan los rectos, porque los vamos a volver a unir. Entonces se identifican los cuatro, se hace el corte de los cuatro
al momento de estar sacando el globo ocular, no nos va a dejar, algo va a ver que no nos deja y son los oblicuos que siguen como unidos. No, no crean que sale así como nada más jalar el globo ocular, sino que hay algo que no nos impide, entonces hay que ir jalando el globo ocular y ir cortando esos oblicuos que aún siguen unidos, superior e inferior. A ver, ahí adelántale un poquito. Ya que tenga los cuatro, ahí ya cortó otro. Ahí están están cortando tal cual, ahí los identifican y los cortan. La otra es ir jalando el globo ocular y en cuanto veamos músculos, cortarlos. Pero esos no hay necesidad de volverlos a reinsertar. La tijera siempre tiene que ser curva para que te dé como ese. De otra forma no van a poder llegar hasta el globo ocular, hasta la parte posterior del globo ocular. Ahí se termina de disecar tenon de la parte posterior y ahí entra la tijera. Se realiza el corte a ciegas del nervio óptico. Ahí todavía tejido siempre pasa, hay que recortar el tejido restante y Doctora, ¿el nervio óptico cuando lo corta se retrae como el músculo o se queda sí, sí ahí? se retrae y hay que buscarlo porque es justo donde está sangrando la arteria oftálmica, entonces sí hay que buscarlo. Se retrae, a veces ya no lo encuentras, pero hay que tratar de ver dónde sangra porque ahí va a estar justo el nervio. Y bueno, ahí están poniendo el implante. A veces el implante no se le puede suturar encima nada y a veces lo que hacen es juntar los cuatro rectos en el centro. Los extremos los unen, superior, inferior y laterales los unen, ya por encima del recto, como si lo envolvieran con los rectos, porque a veces es un material que no se puede unirle, no se le puede unir nada o no se puede perforar con la aguja. Mira, sí le van a unir los rectos. Este es un material poroso. Entonces ahí ponen recto inferior, recto superior, los laterales, si quieres adelantarle. Es volverlos a unir, esos extremos que quedaron con sus cabos no sé qué es probablemente sea vicril. Y posteriormente cierran tenon, igual que la EVI, por capas, tenon, conjuntiva. Y pues ese es opcional con puntos simples o surgete continuo. Listo. Ok. Vamos a pasar ya al tema de exenteración y debemos de saber que pues, este también es un procedimiento quirúrgico que se va a realizar como tratamiento para neoplasias malignas, anexiales, avanzadas, cirugía radical que implica la extirpación completa del globo ocular, los tejidos blandos, ya sean retrovulvares y la mayor parte o la totalidad de los párpados. Pues estas las indicaciones. Aquí del cuadro del lado derecho tenemos algunos ejemplos o en cuanto a mayor incidencia de enfermedades de etiología maligna y abajo de etiología benigna. Entonces, pues parte de las indicaciones debemos de saber que esta cirugía la vamos a utilizar como parte de la resección de tumores, que estos se llegan pues a extender a la órbita, desde los párpados, la conjuntiva, como bien lo dijo la doctora hace unos momentos, los senos paranasales o el espacio intracraneal. Tumores malignos primarios en la órbita, extensión extraescleral importante de tumores intraoculares, por ejemplo el melanoma coroideo, y pues a la misma vez infecciones fulminantes como por ejemplo mucormicosis orbitaria, especialmente como bien lo sabemos en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, no voy a mencionar las patologías, aquí las dejo, pero la indicación, pues esa no debemos de confundirla.
En la literatura encontré tres tipos de exanteración orbitaria, en donde mm, ahorita voy a hacer mención. Bueno, vamos a tener un sacrificio de lo que, o pues sí, por decirlo así, sacrificio de lo que es el párpado, en el que se eliminan todos los tejidos blandos de la órbita y los párpados, con o sin lo que viene siendo la ceja. Esto suele ser necesario en el caso de neoplasias que se consideran malignas extensas, principalmente pues de los párpados, que estos a la misma vez van a afectar la órbita. Tenemos que preservar la piel y los músculos en la que vamos a conservar parte pues, de la misma piel, parte de los músculos o ambos párpados. Idealmente se realiza con cierre primario de los pliegues de piel y de músculos sobre lo que es la cavidad. Este método nos va a ayudar a una rehabilitación pues más rápida, lo mencionaba así la literatura. Y otra es tarsal con preservación del párpado, en donde vamos a conservar las placas tarsales y la conjuntiva. Y pues debemos saber que se puede aplicar en casos de neoplasias malignas, orbitarias o orbitarias posteriores. Aquí se va a preservar lo que es la conjuntiva. El tarso permite la formación de una cavidad rudimentaria, así lo mencionaba como tal la literatura, y el uso de una prótesis. ¿Y qué más? Bien, vamos ahora voy a poner una imagen en donde aquí lo mencionaban como una exanteración con conservación de la piel y los músculos. Había un aislamiento y extracción del contenido orbitario. En la imagen A podemos observar cómo se realizó una incisión justo en el periósteo, fuera del borde orbitario, y en la imagen de un lado, en la imagen B, pues se eleva 360 grados desde el borde y de las paredes orbitarias. En lo que es la imagen, pues que sigue la C y la D, podemos ver cómo se elevó este tejido, ¿no? Y en la E podemos ver cómo se realizó una sección transversal de los tejidos orbitarios, posteriormente mediante una, una diatermia monopolar, y pues en la imagen final pues vemos la muestra como tal exenterada. La verdad, este es un tema que me costó bastante entenderlo. Es muy amplio el tema de exenteración. Los abordajes son bastante amplios, y aquí le Si pediré quieres, ayuda a Adrián, a la doctora Abril. no sé si quieres dejar de compartir para poder compartir un video. Sí, Miren, este es un caso de un paciente con una lesión en la superficie ocular. No se sabía bien si era en la superficie porque no se veía absolutamente nada, pero si se pueden fijar, ver, tenía sangrado espontáneo, como una masa ahí blanquecina de un año de evolución. También un poco de proptosis. Y pues a la exploración también se menciona unos ganglios preauriculares y submandibulares. No había síntomas B o pues algún síntoma de que ya tuviera metástasis. Y pues no se sospechaba de una lesión maligna por el tiempo de evolución y las características de esta lesión. Estaba en NPLS ojo. Aquí pueden ver pues a un acercamiento cómo se ve esa masa. De hecho, no se sabía ni siquiera si tenía globo ocular o no, y se le realizó este ultrasonido. Y también siempre hay que pedir estudios de imagen, en general pues la tomografía, para ver esta extensión orbitaria. Aquí podemos ver pues que sí hay globo ocular y que la lesión se extiende pues ya intraocular, que es aparente una lesión de superficie ocular que ya entró. Aquí podemos ver la extensión como rodea el globo ocular, o sea, como que no nada más está en la superficie, sino ya invadió tanto intraocular como eh, la órbita. Entonces, aquí, si se fijan, como que toda la lesión está solo en el globo ocular, los párpados se ven sanos. Siempre que el párpado esté sano, hay que tratar de conservar esta piel. Si bien una lesión, por ejemplo, del párpado, un carcinoma sebáceo que inició en el párpado, es mejor retirar ese párpado porque ahí va a quedar lesión. Y la herida se hace justo en el reborde orbitario. Si queda párpado, hay que tratar de conservar esta piel, como aquí está en la cirugía. Entonces, se hace una tarsorrafia
porque esa se va a ir. Entonces lo que conservan es esta piel de aquí para el reborde. Entonces se inicia ahí a 3 milímetros de las pestañas y se diseca piel orbicular para esta piel dejársela. Y ya que se llega a todo el reborde orbitario, aquí hay que desinsertar los tendones. Ya que se llega al reborde orbitario por una disección suborbicular, se busca el reborde y a ese nivel se hace un corte hasta el periósteo. Aquí está, se puede hacer con bisturí o con el cauterio. Ese es un espacio virtual y pues se trata de formar ese espacio, que es el espacio subperióstico, para empezar con como con un maleable, empezar a separar todo el periósteo 360. Y pues finalmente se corta con unas tijeras en lo más profundo de la órbita para no dejar neoplasia. Ahí se ve el nervio óptico y de este lado también está el nervio óptico. Aquí se preservó la piel de los párpados y como tal, esta piel, aquí no me gustó mucho cómo lo dejaron porque tal cual unieron las dos pieles, pero lo ideal es como meterlo en todo el reborde para que cubra bien, pero a veces eso se va contrayendo. Pero sí, esto en algún momento, ahorita les enseño cómo quedó, se va a contraer y va a ser como un hueco, pero ya está recubierto de piel. Para eso sirve dejar piel de párpados. Entonces aquí está el reporte histopatológico. Si se fijan, es una lesión que inició en la superficie, ya se extendió por detrás del septum a la órbita y también estaba intraocular. Y aquí están las pestañas, pues la lesión como viéndolo de frente. Y así quedó. Esto es cuando se preserva piel, esa es la subtotal. Y cuando es total, hacemos un corte directo, sin llevarnos toda la piel de los párpados, pestañas, pero es un corte directo en todo el reborde orbitario, llegar a periósteo, separar y sacar el tejido hasta que quede incluso, pues así se ve normalmente cuando después de una cirugía total, como no tenemos piel que recubra, pues se queda tal cual el hueso. A veces puedes agarrar injerto de algún otro sitio, el antebrazo, por ejemplo, para tratar de pegarle piel en el hueso y tratar de cubrir esto. Esa piel se pega tal cual al periósteo o pedacitos de periósteo que te hayan quedado para de alguna forma ayudar a recubrir. Y pues esta es la subtotal, la que acabamos de ver en la cirugía, donde se deja piel, esta piel de los párpados, que va a ayudar como a recubrir el hueco pues la cavidad. Y para la rehabilitación pues se utilizan epítesis. Aquí trae una prótesis incrustada, la que se utiliza en la evisceración. Y esta epítesis pues tal cual trata de cubrir el hueco. Hay algunos que son muy realistas y se ven bastante bien. Entonces, esto también se les explica a los pacientes desde un inicio para que pues vean que hay algo mejor que tener ahí el ojo pues así con el tumor. Y nada más quería que vieran el conformador anular que se deja. Es el conformador. Entonces, al final de la cirugía, aquí está la herida de la EVI, siempre, o de la enucleación, siempre hay que dejar conformador para los fondos de saco y que más adelante esto ayude para poder poner la prótesis. Listo. ¿Alguna duda que tengan? Si quieres, empezamos, Javi. Muchas gracias, doctora. Sí, por nada. Todo muy claro, doctora. Muchas gracias. Mientras, nada más se me pasó a decirles, cuando quitamos esa exenteración realmente no se puede rellenar con algo más. Tal cual queda así, no hay que implantes, no hay ni canicas, nada. Entonces es sacar todo porque el tumor si dejamos tejido y luego le implantamos algo para tratar de rellenarlo, pues se puede, este, pues o necrosar. La piel tiene mucho riesgo de que se necrose porque abajo solo queda periósteo y hueso, pero la finalidad es recubrir de piel, tal cual ahí no hay que meter implantes. Eso de implantes o prótesis es para implantes intraoculares, es en enucleación y en evisceración. Y lo del agua oxigenada solo se usa en evisceración.
Buenas noches. Hola, ¿Se ve? ya sí. Buenas noches. Ok, súper. Como segundo tema es el tema de movimientos anormales de la cara. Con una pequeña introducción, tenemos que en parte los movimientos espontáneos de la cara es el cierre espontáneo de los párpados y una reacción automática para evitar el traumatismo ocular. Es una respuesta normal. Hay ciertas condiciones relacionadas con hiperactividad, así como con pérdida o una debilidad. Aquí les quise poner un poco de recuerdo de lo que es el nervio facial, el séptimo par craneal, en la cual tenemos 5 divisiones: cervical, mandibular, bucal, orbitaria y frontal. Así como los músculos que tenemos, músculos faciales, que de los cuales de los principales que vamos a hablar es el orbicular, el piramidal y el corrugador. Tenemos que los músculos faciales prácticamente todos están inervados por ramas del séptimo nervio craneal. El músculo orbicular es el encargado del cierre espontáneo de los ojos. El corrugador desempeña un papel destacado en el cierre forzado de los párpados o en el blefaroespasmo esencial, que es un tema que vamos a tratar. Tenemos que el músculo frontal eleva las cejas y la frente, que este se encuentra inervado por ramas del frontal. Ahora sí, hablando propiamente del tema, tenemos los que son por hiperactividad. Para eso les quise poner un poquito de historia clínica para saber cómo es lo que vamos a empezar a buscar, a identificar. Primero tenemos que empezar con la edad. No todos los movimientos anormales de la cara se presentan en pacientes jóvenes o en adultos mayores, así como tenemos que identificar cómo comenzó, cómo es el carácter del espasmo, si afecta a un lado o afecta a los dos lados, que es una contracción rápida. En la literatura nos ponía mucho este cuadrito que nos ayuda un poquito a identificar, ya que muchos están medio revoltosos. Primero es identificar si uno o ambos ojos están afectados. Ya luego tenemos que si está solo afectado un ojo, probablemente se trata de una miosimia. Si se identifica que ambos ojos están afectados, eso se puede encontrar que es un blefaroespasmo o un tic facial. Ahora sí, propiamente de la miosimia orbicular. Tenemos que se trata principalmente en jóvenes, es un inicio brusco, se trata de una contracción voluntaria del párpado superior, aunque también podría llegar a presentarse del inferior. Este fue el mejor video que logré encontrar al respecto. Tenemos que se trata de movimientos anormales que son rápidos, con una duración de 1 segundo o inclusive menos, y que este se detona principalmente por estrés, cansancio o un consumo excesivo de alcohol o de café, que este en sí dura menos de una semana. El siguiente de los trastornos, por así decirlo, son los tics faciales, que son movimientos de un grupo de músculos voluntarios faciales. En este tenemos que quien los presenta, por lo general no se da cuenta que tiene estos tics y que lo sigue desarrollando, que lo sigue haciendo de manera voluntaria, pero no se da cuenta. Este se puede llegar a manifestar como un espasmo unilateral del ojo o de un lado de la cara. Se presenta principalmente en niños. Se comentaba que siempre hay que observar a los niños a ver si no se tiene algún tic o algo por el estilo. Ahora sigue el espasmo hemifacial. Tenemos que este es el movimiento involuntario de un lado de la cara. Esta es una contracción aparentemente rápida o de un espasmo mantenido. Comentaba que se debe principalmente por una compresión vascular del nervio facial en algún punto de salida desde el tronco encefálico y que puede llegar a presentarse desde una paresia facial leve y una de las complicaciones que puede llegar a tener es de una regeneración aberrante. Afecta a todos los músculos faciales de un lado de la cara, tiende a progresar
Y en este nos comentaba que hay que solicitar una resonancia magnética. Esto, esto comentaba esporádicamente que se llevaba a encontrar o se evidencia una arteria basilar dilatada y en las proximidades del nervio facial donde se sale del tronco y que esta muchas veces es la que llega a considerar una comprensión microvascular del nervio y es la que llega a generar el problema. Un pequeño videíto para que vean cómo se ve. El que sigue es el blefaroespasmo esencial, que este es un parpadeo o un espasmo incontrolable de ambos ojos. Este comentaba que es una degeneración progresiva del sistema nervioso central, Nervioso de los central, ganglios basales. de los ganglios basales. Sí. Un pequeño videíto que se encuentra principalmente en adultos mayores. Este puede comenzar como un aumento del parpadeo, pero que se puede llegar a disminuir la intensidad o la frecuencia del parpadeo si estos se encuentran en actividades. Nos comentaba opciones de tratamiento, principalmente lo que es la toxina botulínica en el espasmo hemifacial y en el blefaroespasmo. Es lo principales utilidades que llega a tener la toxina botulínica en estos casos. Comentaba que se aplica esta inyección en 5 puntos, alrededor de ambos lados de la cara, de los ojos. Se aplican esos 5 puntos y llegan a empezar a tener un poquito más de mejoría en estos síntomas. Y aquí la función de la toxina es debilitar el músculo que cierra el ojo, o sea, es el orbicular. Entonces, aquí la toxina se pone, si se fijan, muy pegadito al párpado, puede causar tosis, pero la intención es debilitar desde el músculo pretarsal, el orbicular, ¿se acuerdan que tiene tres? Que es pretarsal, preceptal y orbicular. Entonces, la intención de la toxina es ponerlo en esas partes del orbicular para que el cierre se debilite. Y a veces es tan intenso que el paciente no puede hacer nada, o sea, de tanto que está con el blefaroespasmo. Este es el que nosotros tratamos. El espasmo hemifacial se trata por neurocirugía por el motivo que dijo Javi. Es una compresión vascular intracraneal en el trayecto del nervio del séptimo y entonces ahí hacen una cirugía donde se pone un espaciador, digamos, que es de teflón y se pone entre el vaso que lo está comprimiendo y el nervio. También es muy común ese espasmo hemifacial en pacientes hipertensos. Por ese motivo el vaso se va dilatando y termina comprimiendo al nervio. Pero si ven espasmo hemifacial, siempre resonancia y si encuentran o no algo, aún así hay que referirlo. Si es blefaroespasmo esencial, que es bilateral y solo los ojos y no involucra boca, ese sí lo tratamos nosotros, porque este muchas veces no se detecta la causa. Entonces es algo, pues, ¿cómo le dicen? Como involutivo y no hay una causa aparente. Aún así hay que tomar estudios porque a veces resulta que sí es un tumor intracraneal que está causando esto. Entonces, ya que se descarten todas las causas intracraneales, ya se puede mencionar como un blefaroespasmo esencial, que realmente pues es involutivo y no se detecta una causa. ¿Listo, Javi? Gracias, doctora. Continuando con los temas, ahora sigue la parte de debilidad. Tenemos que la principal causa es la parálisis de Bell, que esta puede oscilar desde una paresia leve hasta una parálisis completa. Los signos oculares que se pueden llegar a presentar son exposición corneal, parpadeo incompleto, lagoftalmos, ectropión y tosis de ceja, que en los pacientes más jóvenes con menor soporte tisular presentan grados menores de tosis de ceja y de ectropión. Y que en estos casos hay que observar siempre las críticas del parpadeo, la frecuencia, el carácter. Tenemos que estos se pueden llegar a presentar también o
por un traumatismo local, un tumor y resección mencionaban de un neurinoma acústico. Sí, es como una parálisis facial, tanto de Bell, que es muchas veces se ha detectado viral, o también posterior a una cirugía craneal, que da como secuela esto. Ok. Continuando con la parálisis, la mayoría presenta una frecuencia de parpadeo normal, pero se reducida la calidad o el carácter completo del cierre de los párpados. En eso se quiere revisar en la empanadura, el lagoftalmos, y esos llegan a presentar dos problemas especiales, que es la resección del nervio acústico y la regeneración aberrante del propio nervio facial. Después de una lesión del nervio facial se puede producir una regeneración aberrante. En esta una parte como de la revisión es pedirle que frunza los labios mientras observamos los movimientos orbiculares. En este que hay que eleve la ceja y comprueba que no hay un elemento de cierre tónico de los párpados. La regeneración aberrante suele ser incidental. Se debe presentar con una simetría facial, principalmente. En sí, el tratamiento para la parálisis se mencionaba que es bueno, que suele ser resolución espontánea, pero que tenemos que siempre estar al pendiente y, si en caso sea necesario, dejar un tratamiento adecuado, como si se presenta una exposición corneal, lágrimas artificiales. En eso también nos comentaba que existen procedimientos estáticos para estrechar la abertura palpebral. Nos comentaba de implantación de pesos de oro en caso de tosis palpebral. En este les puse dos procedimientos. Tenemos el primero, que es una tarsorrafia con sutura hacia temporal. Ahí. ¿Ya se reprodujo el video? Ahí Ya. está. Realmente es un videito un poquito largo. No sé si gusta que le adelante, doctora, o A mando ver, la presentación y adelántalo. cada quien que lo vea. Ajá. Eso se llama un procedimiento de Adler. Ese de Adler lo que hacen es como acortar nuevamente el párpado, hacer una hendidura Comienza más. la tarsorrafia pintando la cantidad en milímetros de párpado que queremos cerrar según la patología del paciente. En este caso aproximadamente unos 3-4 milímetros. Luego de la anestesia local se ponen pinzas de chalación para trabajar en un campo estable y un poco exangüe, lo cual facilita la disección lamelar. ¿Quieres adelántalo un Para unir poquito? tarso con tarso, dividimos el párpado en sus dos láminas máximo, Ahí separan las láminas tanto del párpado superior con la como del misma inferior. cuchilla se reseca Del de el margen abajo palpebral, la quitan parte posterior, preservando la piel y tarso las pestañas, y del de arriba quitan lo cual piel permite un resultado y los estético unen. satisfactorio. Se reseca con tijera o con el mismo bisturí este borde posterior, más o menos medio a 1 milímetro de espesor, ya que hay que conservar tarso para poderlo suturar posteriormente. Se repite el mismo procedimiento en el párpado superior y se unen los bordes frente a frente, tarso, con sutura de polilactina de espesor total, para asegurarnos un buen cierre. Finalmente se Ahí sutura la piel importante, ahí lo con la misma hicieron, polilactina o puede quitaron utilizarse polipropileno. Puede usarse también una sutura de blefarorrafia o cierre palpebral provisional medial a esta tarsorrafia para evitar que en el posoperatorio esta pueda abrirse y en que este sutura funciona procedimiento como una dejaron fédula tanto pestañas y se deja aproximadamente anteriores, 10 a 15 días. superiores e inferiores. En el procedimiento que yo sé hacer, quitan de la Obsérvese el parte paso de inferior la aguja de espesor posterior total, y de la parte superior anterior. O sea, para que no quede un tanto doble arriba como abajo. pestaña. El nudo queda hacia la parte anterior, no hacia la superficie ocular, y quedará cubierto con la piel. Cuando la tarsorrafia es más grande que esto, el lente de contacto protector debe retirarse antes del cierre para poderlo extraer fácilmente. Dos o tres suturas separadas son suficientes para una tarsorrafia de 3 o 4 milímetros. La finalidad de esto es cerrar la hendidura, hacerla más corta. Y pues esta cirugía se hace sobre todo en pacientes
si tiene parálisis facial, el orbicular se debilita y pues les da un ectropio paralítico. La finalidad es hacer una tira tarsal o hacer esto para acortar eso y que el párpado no esté colgado. Es realmente eso la finalidad de esta tarsorrafia. Y tenemos lo que es la medial. Este sí es un poquito más rápido. This is Richard Allen at the University of Iowa. This video demonstrates a medial tarsorrhaphy. A thermal cautery, or the cutting instrument of the surgeon's choice, is used to make an incision just inferior to the eyelid margin, medial to the punctum through the skin and orbicularis muscle. This incision extends to the medial canthus and continues along the upper eyelid in the same manner. Dissection is then carried out between the anterior and posterior lamella along the length of the V incisions with Westcott scissors. The posterior lamella of the upper and lower lid are sutured together within roughly 6 to 0 sutures. Care is taken not to make this pass too deep so that the canaliculus is not damaged. Usually only 2 to 3 sutures are needed. Perdón. Ahí lo que están tratando de hacer es agarrar el tendón cantal medial y llevarlo más hacia medial. Pero eso, pues a veces está complicado hacer una tarsorrafia medial, porque aquí tenemos los canalículos, a veces quedan doblados, a veces te llevas la vía lagrimal en la cirugía, entonces, de preferencia, si no hay mucha experiencia, mejor hacer lateral. Igual va a dar tensión, y acá pues no existe ese riesgo de la vía lagrimal. Y ya sería toda. Nomás les quiero dejar con este último mensajito. La Navidad es una época repleta de magia en la que lo mejor no son los regalos, sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos. Gracias por su atención. Está bien. Gracias. Ahorita creo que va a empezar Gracias, Javi. Juan Carlos. No sé si hay alguna pregunta de las dos clases, de la de Adrián o de la de Javi. De la de Javi son cuatro cosas, cuatro patologías tics, que ustedes lo conocen, lo más, como dijo, más común en niños, la mioquimia, que muchos de nosotros nos ha dado, el espasmo hemifacial, que es recuerden siempre resonancia y derivar, y ya sé que se detecte esencial, pues se puede poner Botox, y la otra es el blefaroespasmo, que también es estudios de imagen o valoración por algún otro especialista, y ya después, si queda un blefaroespasmo esencial también, pues ya se aplica Botox. De unidades, se pueden poner desde 20 hasta 50, es muy variable y ahí pueden empezar con poco y irlo citando para ver cómo se siente, porque si empezamos con 50, pues también podemos terminar una tosis importante. Entonces, aquí pues Juan Carlos va a empezar con un tema de la sesión de Guatemala para que no se salgan. Creo que también deben de estar en esta sesión. Es corta. Si quieres compartir, Juan Carlos. Doctora, creo que estaría bien como terminar la sesión para como que se corte estas clases que tuvimos y para que se grabe aparte la sesión. Sí, tienes razón, Adrián. Si quieren, se abandonen y vuélvanse a conectar.